buenos días a todos y todas. Nos encontramos en el auditorio del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica. Yo soy Yanancy Noguera, soy presidenta de la Junta Directiva y en este momento voy a actuar como conductora, moderadora de este panel. Este panel se anticipa un poco en fecha a la conmemoración que hacemos el próximo lunes 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Queremos ser uno más de las muchas organizaciones que deberían estar hablando desde hace días sobre este tema. Estamos viviendo momentos muy complejos a nivel de Costa Rica. La eliminación de la violencia de género es una demanda de siempre, histórica y nacional, pero probablemente por los hechos más recientes cobra una relevancia todavía mayor. Y para nosotros en Colper es importante estar presentes también. Somos un colegio con alta proporción mayoritaria de mujeres comunicadoras. Pero más allá de eso, nuestros hombres comunicadores están a la par de mujeres y tienen mujeres cerca. Y este es un fenómeno social que tenemos que mantener presente siempre en el ojo público y definitivamente el colegio tiene que mantener y sostener una presencia en esta temática. Durante este foro vamos a poder escuchar a extraordinarias mujeres, de muchas que tenemos en Costa Rica, pero pudimos tener la posibilidad de reunir a las que tenemos por acá. Yo las voy a ir presentando conforme cada una de ellas vaya haciendo su valoración, exposición, presentación. Y voy a comenzar con la primera, que es la única que no tenemos presencialmente, pero que tenemos de manera virtual. Es una importante, además, colaboradora del colegio en temas precisamente de medición, de entendimiento de la realidad de las mujeres frente a los fenómenos que se van ampliando o se extienden de lo que ocurre en la sociedad, pues los tendemos también a los escenarios virtuales donde también interactuamos como personas. Janet Martínez es investigadora del Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica y a ella le damos la bienvenida para que demos inicio a este foro. Ella nos va a estar presentando esto, muchos datos, posiblemente mucha información sobre la forma en que se manifiesta la violencia en el escenario digital hacia las mujeres y pues con ella entonces damos por abierto este foro y de nuevo agradecer a estas mujeres que nos acompañan hoy y yo muy honrada de poder coordinar la actividad. Igual voy a estar al pendiente de las personas a través de las redes sociales para sus opiniones o valoraciones junto con el equipo del colegio para que podamos también escuchar a quienes se comunican a través de esos espacios virtuales. Bienvenida, Janet, y adelante. Buenos días, muchas gracias Yanancy por la invitación y especialmente, bueno, pues a ti y al Colper en general por generar este espacio para conversar de nuestras realidades como mujeres en la comunicación en el marco del 25 de noviembre, ¿verdad? Yo traigo acá unas reflexiones en torno a los resultados del segundo informe de violencia digital contra las mujeres comunicadoras que realizamos de manera conjunta SICOM y Colper y que ha sido, digamos que, una herramienta, ¿verdad?, que hemos venido utilizando en los últimos 2 años, no solo para analizar cuáles son las expresiones de violencia, sino especialmente para contribuir con acciones y contribuir con reflexión y con debate al, digamos, a la prevención de la violencia, ¿verdad? Entonces, que tenemos estas dos líneas. Siempre nos preocupa mucho, bueno, pues reconocer, identificar y analizar las formas de violencia, pero también ver cómo, como mujeres, como instituciones responsables, además de la prevención de la violencia contra las mujeres, estamos trabajando estos temas. Entonces, en esta línea viene mi presentación y la hago a nombre de mi persona y de la doctora Larisa Tristán Jiménez, con quien realicé este trabajo de manera colectiva, ¿verdad?
Ok, cuando hablamos de violencia digital contra las mujeres comunicadoras, contra las comunicadoras, ¿verdad? A nosotros nos interesa llamar la atención en primer lugar que esta es una violencia que recibimos por el hecho de ser mujeres. Número uno. Número dos, por el hecho de ser mujeres que estamos en el espacio público, digital, pero público al fin y al cabo. Y número tres, porque somos mujeres que, además de estar en el espacio público, nuestra función social, nuestra función profesional es animar el espacio público, ¿verdad? Porque al fin y al cabo eso es lo que hacemos las personas comunicadoras, ¿verdad? Contribuimos a la construcción de opinión, contribuimos, ¿verdad?, al posicionamiento de nuestra empresa, de nuestra marca, de nuestra institución, contribuimos al debate público, ¿verdad?, con las creencias, ideas, ideologías que representamos, pero como comunicadoras. ¿Verdad? Entonces, cuando estamos haciendo uso de las plataformas digitales, las redes sociales, el correo electrónico, la mensajería instantánea, en calidad de profesionales, no solo estamos emitiendo nuestras opiniones, sino que además estamos construyendo comunicación con eso. En esa vía, la violencia contra las mujeres que ejercen la comunicación tiene, digamos que, una doble característica, ¿verdad? La primera es que es una violencia que va infringida, ¿verdad?, sobre los cuerpos de las mujeres, aunque sea una violencia digital, por el hecho de ser mujeres y por el hecho de ser comunicadoras, por el hecho de construir una opinión pública a nivel social, ¿verdad? En ese sentido, la violencia no solo contribuye al silenciamiento de las mujeres individualmente, sino que contribuye también al silenciamiento de las comunicadoras como profesión, a la participación y visibilidad de las mujeres profesionales de la comunicación, ¿verdad? Este es un fenómeno que se produce en Costa Rica en los últimos años de manera mucho más explícita, pero que no es propio del país, ni siquiera es propio de la región, ¿verdad? La violencia contra mujeres comunicadoras es una tendencia a nivel global y tiene que ver con esto, tiene que ver con la manera en la que estamos presentes en las discusiones sociales, presentes en la discusión pública sobre temas que conciernen a las mujeres, pero no únicamente, ¿verdad? Y lo vamos a ver después, que independientemente de los temas que trabajemos. Ok, les voy a hablar un poquito de la investigación. Hicimos tanto en el año 2023 como en el año 2024 y aplicamos un cuestionario a 116 profesionales de la comunicación. El Colper pues distribuyó este cuestionario, ¿verdad? Y se analizan los datos de manera cuantitativa. Entonces, ¿qué entendimos por violencia digital contra las mujeres aplicadas entonces al ejercicio profesional de la comunicación? Em, Comentarios o expresiones que buscan ridiculizar y deslegitimar la capacidad de liderazgo, gestión de las mujeres, ¿verdad? Y que reproducen estereotipos de género, ¿verdad? Y buscan, digamos, que disminuir su participación o limitar su participación. Es súper interesante porque ustedes me pueden decir, pero ese mismo concepto aplica, ¿verdad?, para todas las mujeres que estamos en el espacio público de alguna manera, desde la academia, desde la comunicación, desde la política. Y sí, exactamente, digamos que hay un eje, ¿verdad? Que es que a las mujeres en el espacio público experimentamos estas formas de violencia, ya sea de manera individual o ya sea de manera colectiva, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está presente esta violencia digital? En los discursos que incitan al odio, en la forma de deslegitimación, ¿verdad? De los conocimientos del cuerpo de las mujeres, de su capacidad, de su experiencia, en las amenazas contra la integridad física, haciendo uso de las plataformas digitales y en el uso de redes sociales para rastrear o vigilar a las mujeres con el fin de intimidarlas. La extracción de datos, por supuesto, y la distribución no consensuada de imágenes íntimas. También el acoso, el bullying y el trolling, el troleo, ¿verdad? Que es esta forma de violencia específica que pues realizan personas anónimas o no tanto, ¿verdad? Pero que sí tiene, digamos que un ensañamiento de género muy, muy importante. Ok, de las 116 personas encuestadas, el 96% vive en Costa Rica
con digamos que un cuarto de las personas entrevistadas tienen entre 44 y 48 años. Estamos hablando de personas, digamos que tendemos a que migramos, ¿verdad? Del modelo analógico de comunicación al modelo digital, pero que utilizamos, digamos, intensivamente la comunicación digital para nuestro trabajo, ya sea como forma de exposición, ¿verdad? Como que el trabajo en representación de una entidad y por eso hacemos comunicación, o porque somos figuras públicas y trabajamos pues que somos reconocidas de alguna manera en los ámbitos comunicacionales. El 49% reside en San José, el 23% en Heredia y el 10% en Alajuela. Y bueno, alcanzar digamos que uno de los retos de la aplicación de cuestionario ha sido alcanzar áreas fuera de la GAM para elaborar este tipo de indagación. Entonces, digamos que es un reto que tenemos y probablemente una invitación a utilizar otras herramientas de recolección de información a futuro, de manera que podamos alcanzar la mayor diversidad de las personas y mujeres comunicadoras. En cuanto a la titulación, acá, ¿verdad? Seguimos teniendo como un mismo patrón con respecto al año pasado. Mayoritariamente títulos de licenciatura, maestría, somos mujeres profesionalizadas, ¿verdad? Con experiencia en su campo. Y esto es interesante y lo traemos acá porque uno de los elementos sobre los que ocurre el ataque, ¿verdad? Usualmente es sobre el conocimiento de los que tienen las mujeres sobre el entorno, sobre su profesión, sobre temas X, ¿verdad? En los que se desarrollen en su trabajo. Entonces, digamos que, por lo menos en términos de formación, ¿verdad? En términos formales de instrucción, estamos hablando de mujeres que tienen, pues, altos niveles de instrucción. Y las áreas de trabajo, esto está en números absolutos, no relativos, 52 de las participantes trabajan en sector, perdón, 52% de las participantes, sí está en números relativos, 52% de las participantes trabaja en el sector privado, sector público 38 y de manera independiente 21. Y sin trabajo actual, 5 de las personas participantes, ¿verdad? Entonces estamos hablando que estamos hablando de mujeres que bueno, son asalariadas, que tienen un trabajo constante que va entre las 40 y las 20 horas semanales, ¿verdad? Tanto en el sector público como en el sector privado. Ahora, si vamos a hablar de la violencia que experimentan estas mujeres en el ejercicio de la comunicación, digamos que quisiéramos llamar la atención, nosotros siempre construimos esta pregunta de cuántas veces ha experimentado usted violencia y cuántas veces ha conversado sobre la violencia que han experimentado otras personas. Esta es una pregunta interesante porque en materia de violencia de género, sobre todo cuando estamos hablando en materia de violencia de género en el espacio público, uno de los elementos, digamos, uno de los retos que tenemos individualmente es el reconocimiento de cuándo estamos siendo violentadas y qué es lo que implica la violencia, ¿verdad? Cuando hacemos entrevistas con mujeres en todos los, ¿verdad? En toda la amplia gama, mujeres profesionales, políticas, activistas, comunicadoras, y una pregunta, ¿usted ha recibido violencia? La tendencia es a decir no. Pero cuando empezamos a preguntar, ¿usted se ha sentido amenazada? ¿Usted se ha sentido, usted se ha sentido no bienvenida? ¿Usted ha sentido un malestar? ¿Verdad? Hay una descripción corporal, ¿verdad? Yo sé que suena subjetivo, pero lo es. Invito a que pensemos quizás cuando nos hemos sentido incómodas en un espacio, cuando nos han dicho algo que nos ha minimizado y no lo hemos visto como violencia, pero nos hemos sentido incómodos. ¿Por qué me dijo esto? ¿Qué significación tiene esto? ¿Verdad? Entonces, ese malestar individual, ¿verdad? Cuando lo analizamos digamos, en una descripción muchísimo más detallada, corresponde con estas formas de violencia simbólicas como el silenciamiento, la invisibilización, por ejemplo, la discriminación, o sea, nos vamos a reunir en un horario en el que usted no puede. Eso es una forma de violencia, pero no nos damos cuenta generalmente o no lo tipificamos como tal porque digamos que estamos en un proceso de cotidianidad donde están naturalizadas esas formas de exclusión. Entonces, en el caso de la violencia digital, vean que el 23% dice sí,
Perdón, el 23% dice no he vivido violencia, sin embargo, el 87% dice, casi el 88% dice, yo sí lo he experimentado. Y vean la relación entre hablar sobre violencia y no hablar sobre violencia. Entonces, digamos que aquí hay dos buenas noticias. Bueno, el reconocimiento y digamos, el conversar sobre el tema. Creo que es importante que conversemos sobre el tema con nuestras redes de apoyo, redes que nos ofrecen seguridad, pero también a nivel institucional, ¿verdad? Ok, ¿cuáles son, digamos, que esas expresiones y comentarios ofensivos, ¿verdad? Bueno, pues el primero tiene que ver con la capacidad profesional, que era lo que yo les comentaba al inicio, que es cómo hacer esta correlación entre el perfil profesional y, digamos, que los tipos de ofensa que se reciben, falta de conocimiento sobre el tema, ética profesional, y parcialidad sobre un tema, ¿verdad? Entonces, digamos que lo importante acá, o uno de los elementos sobre los que queremos llamar la atención y que tiene mucho que ver con el contexto social en el que vivimos actualmente, de mucha polarización, que es que vean que el tema de la ética y el tema de la parcialidad son construidos desde la ofensa, ¿verdad? No desde la crítica, no desde el llamado ético de atención, no, que además es válido y que forma parte de nuestras sociedades, digamos, donde hay libertad de expresión, donde hay libertad de prensa, libertad de opinión. Entonces, acá estamos hablando de que se utiliza como ofensa, ¿verdad? Entonces, que esas ofensas, digamos que yo no voy a repetir ninguna acá, pero me imagino que se las pueden imaginar en este momento, sobre todo si pensamos en contextos mediáticos, ¿verdad? Entonces, digamos que esa crítica al posicionamiento ético, al posicionamiento ideológico de las comunicadoras, está muy pasado, ¿verdad? Muy dominado por esta polarización social en la que vivimos, y por tanto se traduce en un discurso violento y no en un llamado ético de atención común, que sería totalmente válido. Ok, ¿quiénes son las personas que agreden en redes sociales según la experiencia de las comunicadoras entrevistadas? Personas usuarias, digamos que personas individuales. Acá no hacemos una distinción entre anónimos perdón, troles en primer lugar, sí. Personas usuarias, digamos, de servicios o de medios, ¿verdad? Colegas, representantes del Estado, partidos políticos y sindicalistas, ¿verdad? Digamos que partidos políticos y sindicalistas son dos ejemplos muy puntuales que ocurrieron en el transcurso del año, que fueron ya las personas encuestadas llamaron la atención sobre esto. Yo quiero llamar la atención sobre el hecho de que esta categoría de representantes del Estado, que no es dicha por nosotras, sino que esta es, digamos que la manera de aplicar el cuestionario es que es una pregunta abierta y las encuestadas van colocando los nombres que consideran. Estas personas representantes del Estado aparecen por primera vez en el año 2024. ¿Verdad? Y yo creo que es un llamado de atención interesante y que tiene que ver, una vez más, con esta polarización de la que yo venía hablando, ¿verdad? Entonces, digamos que de las 116, 82 reconocen, o sea, que han sido víctimas de violencia y estos son los actores que ellas posicionan acá de manera claramente. Seguimos teniendo violencia anónima, ¿verdad? En la figura de los troles tenemos personas que son identificables, pero con las cuales no tenemos probablemente una vinculación directa, y bueno, y este emergente que son las personas representantes del Estado a las que yo creo que deberíamos dar continuidad en algún momento, ¿verdad? Acá es importante porque las mujeres experimentan violencia no solo contra sí mismas, sino también amenazas. O sea, una de las maneras históricas de disciplinar a las mujeres en general y a las mujeres comunicadoras en particular es generar amenazas contra sus familiares, ¿verdad? Generar, digamos, amenazas contra su entorno, y eso lleva al silenciamiento, ¿verdad? Porque hace responsable a las mujeres de la seguridad de sus personas cercanas. Esto tiene sentido fundamentalmente porque las mujeres tenemos un rol social de cuidadoras, ¿verdad? Entonces, digamos que es una forma eficiente de disciplinar y de silenciar en el espacio comunicativo, ¿verdad? Ok, ¿cuáles son las medidas que han tomado las mujeres ante la violencia digital?
A diferencia del año pasado, ¿verdad? Estamos viendo ya, digamos, el empleo de recursos tecnológicos digamos, para controlar esta violencia. No hay una disminución de la violencia, pero sí ha habido una curva de aprendizaje de cuáles son los elementos que yo puedo utilizar para defenderme, ¿verdad? Para estar segura en el espacio digital, ¿verdad? Entonces, yo quiero llamar la atención sobre este tema, porque si bien ignorar los comentarios o bloquear la cuenta siguen siendo mayoritarias, vean que hay un emergente, ¿verdad? Que es revisar los atestados de la cuenta, o sea, saber de dónde viene, y vamos a ver además más adelante acá cuáles son las estrategias que están siguiendo, digamos, más a nivel, más en profundidad, ¿verdad? Em, los tipos en las respuestas a los comentarios ofensivos, vean, el primero sigue siendo bloquear la cuenta. Siendo que somos figuras públicas, bueno, pues ya sabemos que esto puede tener, digamos que necesitamos como herramientas para protegernos tanto de la violencia como, ¿verdad?, de las implicaciones legales de las acciones que desarrollemos, ¿verdad?, aunque sea en nuestra defensa. Entonces, es súper importante entender que si bien se recurre a bloquear cuentas, ¿cuáles son las alternativas que tenemos las mujeres en comunicación, las mujeres profesionales de la comunicación en todos sus ámbitos, para navegar en espacios seguros, para construir comunicación con espacios seguros individual y colectivamente para nosotras, ¿verdad? La segunda responde a la persona usuaria, ¿verdad? En un mensaje privado, tratando de hacer digamos que un efecto pedagógico, tratando de generar un canal de comunicación, un canal asertivo, ¿verdad? Y empático, aunque estemos frente a una situación de violencia, que digamos que esta tendencia yo le denomino pues, la posición pedagógica, ¿verdad? Es como pongámonos de acuerdo, tratemos de escuchar, acá estoy para escuchar, ¿verdad? La apertura. Con este entendido de que la racionalidad es una herramienta para el diálogo, ¿verdad? Que en tiempos de polarización pues es un reto. Y publica posts llamando al respeto y a la discusión de temas públicos. Este es importante porque si bien no es una conversación directa con la persona agresora, sí tiene el valor de contribuir a generar un diálogo y a generar un estado de opinión frente a la violencia digital. Creo que esta ha sido una herramienta fundamental para que reconozcamos la violencia digital, y esta es una suerte de activismo, ¿verdad?, que las mujeres profesionales en comunicación hemos venido teniendo en los últimos tiempos, ¿verdad? Acá pueden ver, por ejemplo, si hay autocensura, está como más, no que sí, pero está bastante parejo. Y sí, digamos que continuaron con investigaciones luego perdón, sí pararon las investigaciones después de la amenaza, mucho más no que sí, digamos, pero hay un reconocimiento acá de que sí existe una amenaza y de que sí existe, digamos, un impacto, ¿verdad? Digamos que en términos de salud mental, pero en términos profesionales también para las mujeres, ¿verdad? Entonces, también nos habla, pues, digamos que en términos positivos de los liderazgos de las mujeres, de los equipos de trabajo en los que están insertas, y yo creo que esto es importante también, entender que aunque la violencia contra las mujeres se ejerce de manera individual, es muy importante contar con redes de apoyo profesionales dentro y fuera de nuestras organizaciones no solo para enfrentar la violencia, sino también para poder contarla, para poder narrarla y para construir otros espacios, ¿verdad? Ahora, vean, las medidas de seguridad digital, ¿verdad? Que están utilizando las mujeres en este caso. Bueno, el uso de VPN, ¿verdad? Que es una medida de seguridad como para, tanto para ellas identificar de dónde viene la violencia como para protegerse mismas, ¿verdad? El uso de mails cifrados por un tema de seguridad, que no haya, pues, digamos, que no se vulnere la seguridad informática del trabajo que estamos haciendo,
bloqueadores de publicidad web y manejadores de claves, ¿verdad? Eso tiene que ver con generar estrategias para que nuestras cuentas no sean clonadas o nuestras cuentas no sean usadas indebidamente, que nuestra información privada no sea utilizada con otros fines, ¿verdad? Y se destaca también el papel del Colper y de la Universidad para la Paz en las capacitaciones. Aquí yo quiero llamar la atención. El eje es que yo considero súper importante tener espacios para conversar sobre el tema, no solo desde la denuncia legal, sino también desde espacios seguros para poder hacer una comunicación entre mujeres o comunicación entre hombres y mujeres donde podamos aprender de estos temas. El segundo es la capacitación, ¿verdad? Uy, no sé. Ah, qué susto. Se movió. Voy. El segundo es, bueno, en importancia es la capacitación. Entonces, vean, aquí está cuáles han sido las fuentes de formación y capacitación en materias de seguridad. Pero vean qué interesante, de las 116 comunicadoras encuestadas, 10 manifestaron haber recibido información sobre violencia digital y 114 no. ¿Verdad? Entonces, bueno, y hay dos que no dijeron nada. Yo creo que esto es importante porque estamos, como yo les decía, estamos hablando de violencia digital, estamos hablando de violencia digital contra las mujeres, pero creo que es la hora, ¿verdad?, de fortalecer, hablar de las propuestas y hablar de los espacios seguros y hablar de la seguridad cibernética, porque eso también significa incidir en la política pública de alguna manera sobre seguridad cibernética. Entonces, los actores claves en estas capacitaciones, la Red de Mujeres Periodistas, las asesorías de la Universidad para la Paz, el Colper, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, y foros públicos y la comunicación entre colegas. Yo creo que esto es súper interesante. A veces no valoramos tanto digamos, el cara a cara, el boca a boca, digamos, la identificación de las estrategias de ciberseguridad que desarrollamos entre pares, y yo creo que esa es una línea. Pensando en los futuros informes, creo que es una línea de investigación en la que podemos y debemos trabajar. Y bueno, en esta línea, aquí siguen estando las tres propuestas, que siguen siendo las mismas del año pasado, pero yo creo que hemos avanzado, pero tenemos que seguir trabajando en esta línea quizás con mucho mayor énfasis y haciendo uso de las alianzas que tenemos. Ya Nancy lo dijo, el Colper, la Escuela de Comunicación Colectiva y el SICOM. Hemos abierto, ¿verdad?, una línea de trabajo por acá que yo creo que puede seguir profundizándose de manera que sea valiosa para las mujeres y para la prevención de la violencia en los espacios públicos y profesionales. Lo dejo por acá y les agradezco mucho la escucha. Muchas gracias a Janet. Como cada una de las expositoras va a hablar sobre temáticas específicas, entonces vamos a abrir un espacio en cada una de las exposiciones para cualquier comentario. Yo les quiero comentar el primero. Ayer tuvimos otro foro para hablar sobre la reciente aprobada ley de acceso a información y tuvimos el mismo troll poniendo lo mismo. Entonces, si entra alguien a las redes sociales del colegio en este momento donde está la transmisión, ahí tenemos el troll, además diciendo incoherencias. Yo creo que esos son los menos, digamos, perjudiciales, ¿verdad?, cuando dicen incoherencias, pero como vimos acá en la exposición que nos hace Janet, el tema de lo que se manifiesta en ese momento hacia mujeres comunicadoras, una buena parte de ellas probablemente periodistas, es muy similar a lo que Naciones Unidas ha medido respecto a las mujeres que están en política, ¿verdad? Entonces son mujeres altamente expuestas por las características de su trabajo. En el caso de las mujeres comunicadoras, muchas veces porque ese es su trabajo, ¿verdad? No es necesariamente porque sean figuras públicas, presentadoras de televisión o dueñas de una empresa, digamos, de comunicación, sino porque hacen trabajo directamente en las redes sociales, ¿verdad? Entonces, es interesante esto a nivel del colegio, lo queremos seguir midiendo, pero como decía Janet, no se trata solamente de medir y saber y ponernos a llorar, ¿verdad? Tienen que haber acciones más específicas y esas son parte de las cosas que hay que seguir trabajando. Y mencionaba Janet que es muy importante que lo podamos hacer en alianza, o sea, no tiene sentido que cada una de las organizaciones trabaje independientemente cuando las fortalezas que tenemos están en áreas más específicas y podemos unificar esos esfuerzos
para generar esas alianzas positivas en razón de la atención de las necesidades específicas que estamos sufriendo a nivel de los espacios digitales las mujeres comunicadoras. Yo no sé si hay alguna persona por acá, hay 2 personas que quieren comentar. Ya viene el microfonito. Eso sí, como muy rápido para tratar de mantener el ritmo, digamos, de las demás exposiciones. Sí, gracias. Muy buenos días y muchas gracias a las participantes por estar aquí. Lamento que haya tan poca asistencia, la verdad, un tema tan importante. Quiero comentarles que el Tribunal Supremo de Elecciones y la Asamblea Legislativa aprobó recientemente modificaciones al Código Electoral. Yo estoy participando en un partido político y estoy en este momento con la coordinación temporal de la Secretaría de Mujer y Género. Sería bueno también, desde ese punto de vista, tener en el Colper y con el SICOM y la Universidad de Costa Rica tal vez algún tipo de alianzas, porque es una de las cosas más importantes es sobre la elección de la alternabilidad, ¿verdad?, de las mujeres y en puestos elegibles, ¿verdad? Y asimismo hay un capítulo muy específico sobre la violencia contra la mujer en la política, pero yo creo que eso porque tiene que ver con el Código Electoral, pero la violencia contra las mujeres a nivel digital y en otros temas sociales, yo creo que lastimosamente se ha exacerbado porque la gente se siente respaldada con una vocería, permítame decirlo, desde el Poder Ejecutivo, lastimosamente, ¿verdad? Y lo comento porque también yo voy a un gimnasio en el Colegio de Médicos y hablo con doctoras y hablo con otras mujeres que llegan ahí y justamente sienten eso, que se sienten más vulnerables ahora a ser violentadas, no solamente en redes sociales, sino en sus ámbitos sociales. Entonces lo dejo por ahí, yo creo que hay muchas cosas por hacer y bueno, yo me pongo también a la disposición del colegio para lo que quieran en este sentido y muchas gracias. Por acá hay otro, Carlos. Bueno. Gracias. O sea, era similar a lo que estaba diciendo la compañera, que si había algún proyecto de ley o algún tipo de normativa porque, ¿verdad? Seguimos viendo ese tipo de violencias y no pasa nada, ¿verdad? Entonces era como una consulta, más bien si hay algún proyecto o si se hizo en ese estudio o si alguna de esas mujeres han denunciado de alguna manera. Esa es como mi consulta. Sí, estoy preguntando, no sé si Janet sigue conectada y ella quiere comentar esto. Sí, aquí estoy. Ok, Bueno, Janet. con respecto a la primera ofrecimiento, pues acá estamos. Con Yanansi siempre hacemos mucho trabajo conjunto y yo creo que se trata de eso, ¿verdad? Las alianzas son claves y para las mujeres, pues doblemente. Yo en otra línea de investigación que es como familiar a esta, pero no es exactamente la misma, yo trabajo violencia digital contra mujeres en política y bueno, en los últimos años hemos recogido la experiencia de mujeres, sobre todo mujeres diputadas, ¿verdad? Y entonces es un trabajo bastante que trae unos resultados bastante interesantes y sobre todo las líneas transversales con respecto a la violencia contra las mujeres comunicadoras. Entonces creo que las alianzas van más allá de digamos que de lo gremial, creo que sería como muy importante. En esa línea, si bien en la Ley de Prevención de Violencia Política contra las Mujeres se habla de los medios de comunicación y se habla de la violencia digital, de alguna manera creo que nos falta todavía formas de tipificar y de identificar, en primer lugar, a los actores de la violencia y en segundo lugar, los tipos de violencia, cómo ver qué hacemos, ¿verdad? Entonces, en esa línea creo que ha habido intentos de presentar proyectos de ley, por ejemplo, sobre violencia simbólica, ¿verdad? O sobre violencia digital, pero yo no le he seguido la pista, creo que tenemos que hacer ese trabajo de manera conjunta de si en la actualidad hay algún proyecto de ley sobre el tema. A mí no me ha llegado nada al respecto, pero yo sí creo que es un trabajo que hay que hacer de manera muy cuidadosa y profesional y creo que las personas de la comunicación tenemos un lugar acá porque es el tema de defender
¿verdad? Los derechos a la participación, a la presencia pública de las mujeres en un marco de respeto a la libertad de expresión, respeto a la libertad de prensa. Pero ¿cómo respetamos las dos cosas? ¿Es posible? Evidentemente sí, lo hemos hecho o lo hemos intentado hacer por mucho tiempo, pero estamos en un contexto de, como yo decía, de polarización y que nos trae nuevos retos, y yo creo que más que nunca las alianzas son importantes. Muy bien. Entonces cerramos esta primera exposición. Le agradecemos a Janet que se conectó y nos dio esta información tan valiosa, y vamos a pasar a otro tema de este espectro en el cual las mujeres nos desarrollamos en Costa Rica. Vamos a tratar con Inés Revuelta Sánchez, que tengo yo aquí a mi izquierda. Ella fue catedrática de la Universidad Nacional y fue directora del Teatro Melico Salazar y del Teatro Nacional. Y la idea es que con Inés podamos analizar el rol de la cultura en la prevención de las formas de violencia contra las mujeres, que me parece un tema espectacular y además para mí novedoso. O sea, es una forma creo que muy relevante y propositiva de trabajo que podemos impulsar también a nivel de distintas organizaciones. Así que vamos con Inés y luego hacemos igual la misma dinámica, pequeños comentarios o consultas, digamos, muy específicas en relación con el tema específico de Inés. Adelante. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación al Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica. Un saludo a las estimables amigas y compañeras del foro y un saludo para quienes nos acompañan aquí hoy en presencia y por las redes sociales. Es un gusto estar aquí. Las mujeres no tenemos excusas. Las mujeres lo que tenemos históricamente son motivos, razones y miedo para alzar nuestra voz y hacer valer nuestros derechos como seres humanos. Porque aún la violencia simbólica, aquella que nos impone significados, valores y representaciones culturales, nos envía un fuerte recordatorio cada vez que hay un femicidio, una agresión o una violación. Quisiera compartir algunos datos. A octubre del 2024 han muerto ya 60 mujeres de forma violenta. En el 2022 hubo 499 abusos sexuales a mujeres mayores de edad denunciados, 3.048 abusos a personas menores de edad y personas con discapacidad y 1.173 violaciones denunciadas. En violencia doméstica se han recibido la bicoca, y lo digo en tono irónico, de 65.438 a octubre del 2024, es decir, en promedio 216 denuncias diarias, 9 cada hora, según datos, ni más ni menos, que del Observatorio de Género del Poder Judicial. Por eso cuando me refiero a los derechos, no me estoy refiriendo a aquellos que algunos sectores tildan de privilegios. Yo me refiero al derecho a ser tratadas como seres en dignidad, a vivir bajo un techo, sin violencia, sin agresión, ni abuso, ni maltrato, ni temor a la muerte, de poder comer un plato de comida sin que alguien nos grite que somos unas mantenidas, porque el trabajo de cuidado, educación y crianza de nuestras hijas e hijos no es valorado ni reconocido a nivel social y mucho menos económico. También me refiero al derecho de caminar por la calle sin sentir miedo a la agresión o a estar en un espacio social y sin ser sometida al escrutinio público. Me refiero también al derecho de denunciar la violencia sin ser descalificadas por nuestra vestimenta, posición social, lugar de residencia, color de piel, talla, peso, tinte de cabello, antecedentes o estrictamente por razones de género. Por supuesto que también me refiero al derecho de participar en política sin sentirnos una mera cuota y a derribar murallas sociales de participación y representación política y ciudadana hace mucho tiempo. Yo diría que lo hicimos hace un suspiro, si pensamos en la historia de la humanidad y de nuestro país, ¿sí? Porque hace apenas 74 años una mujer en la Tigra de San Carlos pudo votar por primera vez. Hace 71 se eligieron las primeras 3 diputadas de la República. Hace apenas 38 años una mujer fue presidenta de la Asamblea Legislativa y hace solo 14 se eligió a una mujer presidenta en Costa Rica. Hace 11 años una mujer fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia y hace 2 años se nombró la primera mujer cacique en el territorio de Alto Comte Burica.
¿Son todos esos ejemplos conocidos para ustedes? ¿Les suenan cercanos? ¿Les suenan familiares? Pues me estoy refiriendo nada más y nada menos que al rol de la cultura como una forma de perpetuación de la violencia contra las mujeres, para mal. Aunque en unos momentos les voy a comentar sobre ese mismo rol, pero utilizándolo para el bien. Porque como lo afirma Teresa Sansegundo Manuel, catedrática de la UNED en España, al maltrato se llega adiestrado tras un largo y concienzudo proceso educativo, familiar, social, cultural, ejecutado por un universo completo de personas, instituciones, sistemas sociales y axiológicos que cooperan para lograrlo. Porque todo este engranaje no solo coopera, es que se coordina y se cohesiona para perpetuar la violencia estructural contra las mujeres, esa que socialmente vamos normalizando y luego con broche de oro materializamos con sociedad, lo cual se traduce en desventajas, en vericuetos y dificultades en temas tales como el acceso digno a la seguridad humana, el acceso a la justicia pronta y cumplida, la educación, la salud, la vivienda, el empleo, los créditos, la recreación, el uso del tiempo libre. ¿Cuál tiempo libre? En las mujeres, entre muchos otros derechos. Por eso mi ponencia en este foro se titula El rol de la cultura en la prevención de todas las formas de violencias contra las mujeres. Y como les mencioné anteriormente, ese es el enfoque bueno. Ahora sí hablemos del enfoque bueno, porque la cultura juega un rol para el mal, pero si estamos conscientes y la sabemos manejar como sociedad, puede ser una herramienta maravillosa para el bien, no solo de nosotras las mujeres, sino que para el bien común. Y esto es algo que debemos saber traducir y trasladar a la vida y convivencia diaria, y muy en especial a todos los niveles de la educación formal e informal, lo cual incluye también los hogares. Aunque hay bastantes mujeres que no saben lo que es vivir en un hogar, sino en un infierno. Y como siempre digo, una sola que haya son demasiadas. ¿Y por qué la cultura? Porque la cultura es la forma en cómo los seres humanos nos concebimos en sociedad. Es a través de la cultura expresada en comportamientos, roles, estereotipos, principios, valores, etc. La cultura de paz y convivencia en espacios libres de todas las formas de violencia se construye en comunidad. No es una propuesta filosófica ni romántica. Parte, se hace y se proyecta en la forma de la convivencia cotidiana. Comprender y utilizar la cultura para bien y como forma de prevención incluye, entre otros elementos, la apropiación de los derechos, porque obligaciones hemos tenido y de sobra. Esta apropiación no es un acto pasivo y tampoco es un acto individual. Debe ser una acción activa y colectiva para la construcción de una sociedad igualitaria y en representación de las que no tienen voz y que están atravesadas por lo que llamamos las interseccionalidades y que son múltiples, que las vulnerabilizan social, económica y políticamente. Y algunos ejemplos: las mujeres racializadas, las rurales, las que están en condición de pobreza o extrema pobreza, las madres solteras, las jefas de hogar, adolescentes, niñas y jóvenes en condición de alto riesgo, en condición de calle, las privadas de libertad, migrantes, víctimas de trata, instrumentalizadas por la delincuencia y el crimen organizado, entre muchas otras. Porque definitivamente, aún en Costa Rica, en la Costa Rica nuestra de hoy, que ya casi cumple el primer cuarto del siglo XXI, todavía hay muchas tareas por hacer y tienen que ver también con el enfoque cultural. Porque cada día hay muerte, violencia, agresión y violencia por razones de género. Cada día hay discriminación social, laboral, política y comunitaria por razones de género. El desempleo, el empleo informal y la pobreza tienen rostro de mujer, tienen rostro de mujer. El debilitamiento de las redes de cuidado, que lo estamos sufriendo, de las políticas de vivienda digna, el trabajo no remunerado y el cuidado de nuestra infancia duplica a las mujeres su trabajo y limita su pleno desarrollo.
Las desigualdades en el empleo y en las remuneraciones restringen a las mujeres el acceso a puestos de poder y toma de decisiones. Nosotras somos más que una cuota, somos las capaces de llegar a accesos a puestos de poder y tomas de decisiones. La violencia política desincentiva a las juventudes de mujeres que han visto cómo se castiga severamente a aquellas que han dado un paso al frente para representar y representarse en una sociedad muy compleja y todavía bastante patriarcal. El acceso a la justicia pronta y cumplida aún no se logra, pues en el 2022, hace 2 años recientemente, más del 60% de los casos de femicidios terminaron en absolutorias. Por eso el día de hoy me propongo a reflexionar en atención a la gentil invitación que me han hecho sobre algunas preguntas en concreto. Son 5 y vamos a hablar sobre ellas muy rápidamente y tienen que ver específicamente con el tema de la cultura. La primera pregunta, ¿cómo se delimitan las formas de violencia contra las mujeres desde la perspectiva cultural? Las formas de violencia contra las mujeres desde esta perspectiva cultural se delimitan como la violación generalizada de los derechos humanos de las mujeres y las niñas bajo roles y estereotipos aceptados y válidos tácitamente por una sociedad a través de políticas excluyentes y limitantes como sucede en educación, salud, vivienda, cuidado, bienestar, ambiente, trabajo y empleo y la larga lista. Si es que hay políticas, porque en este momento en muchos casos dudamos de que haya políticas. Y otro problema del tema de las políticas y del tema de las leyes es que hay leyes, pero no están siendo reglamentadas. Y si no están reglamentadas, ¿de qué nos sirve que haya una ley que no se puede poner en acción? Y el tercer problema, y todavía más serio, es que hay leyes, hay políticas, no están reglamentadas, y si lo están, no se les asignan recursos. Y si no se les asignan recursos, entonces no son políticas, ¿verdad? Tiene que ver con qué implementarlas. Entonces, cuando hablamos sobre las formas de violencia contra las mujeres, desde la perspectiva cultural, la sociedad acepta que las políticas públicas contengan serias violaciones al derecho de las mujeres y las niñas, las normaliza. Esa aceptación tácita muchas veces no es verbal, pero se manifiesta ¿cómo? Por medio de la cultura, en pensamientos, mensajes, imágenes, conductas, posiciones, violencia política, acciones u omisiones que pueden ser sociales, económicas, políticas, ideológicas, religiosas, entre otras. La segunda pregunta, ¿cuál es el rol de la cultura en la prevención de las formas de violencia contra las mujeres? Bueno, la cultura tiene como rol transversalizar, transformar mediante la transversalización cultural los paradigmas socioeducativos con derechos plenos para la convivencia de las mujeres y los hombres en una sociedad libre de todas las formas de violencia. ¿Y qué es lo que se hace? Porque a veces uno dice, pero hay que saber qué es lo que se va a hacer para poder cumplir con eso. Bueno, se transversaliza mediante la cultura el paradigma socioeducativo de violencia con un nuevo paradigma de derechos, equidad e inclusión de las mujeres. El paradigma socioeducativo vigente que tenemos actualmente es un paradigma que viene cambiando desde 1983, pero lastimosamente se mantiene enconado en roles, estereotipos, valores, principios, arraigos, hábitos, costumbres y manifestaciones cotidianas de exclusión y violencia hacia las mujeres que se justifican muchas veces como que esa es la costumbre, que es que así se hace, que es que así somos. Se interviene a través de la educación entonces cada uno de los aspectos que han institucionalizado las formas de violencia contra las mujeres. La tercera pregunta, ¿cómo se transversaliza la cultura en las políticas sociales de prevención de las formas de violencia contra las mujeres? La manera de transversalizar la cultura es interviniendo cada una de las políticas sociales que tengamos en este país en este momento, vinculadas con los derechos de convivencia digna de las mujeres, y cito las áreas de política educativa, vivienda, salud, seguridad ciudadana, económica, de igualdad, ambiental, trabajo y empleo. Es decir, cada una de las políticas públicas debe ser transversalizada con perspectiva de género,
para que intervengan las personas, procesos y recursos, porque como les decía, una política que no tiene recursos no es política. Y eso significa también que se le dé un enfoque de apropiación plena de los derechos de las mujeres. La cuarta pregunta es, ¿cuáles son los comunes denominadores de las formas de violencia contra las mujeres desde la perspectiva cultural? Y bueno, voy a citar dos de los comunes denominadores, y son la pobreza y la dependencia económica, los cuales facilitan la violencia sexual, patrimonial, física, verbal y psicológica. Pero también está la instauración de roles y estereotipos de supremacía masculina que asumen a la mujer como un objeto. Un objeto. Y ahí le voy a agregar reutilizable, utilizable, reutilizable y hasta descartable, cuando vemos a las que aparecen en los precipicios muertas. Entonces asumen a la mujer como un objeto bajo categorías inferiores, tanto físicas como cognitivas y psicológicas, en todo ese amplio espectro de la violencia sexual, política, simbólica, patrimonial, educativa o incluso epistemológica, aquella que niega la posibilidad de conocimiento a las mujeres con relación al desarrollo intelectual o científico, como ha ocurrido a lo largo de la historia humana. Y por último, la quinta pregunta es la siguiente: ¿cuáles son entonces las estrategias de prevención de las formas de violencia contra las mujeres que desde la cultura se pueden implementar? Bueno, las estrategias de prevención de las formas de violencia, para que sean eficaces, deben considerar la agenda de mujer en democracia. Es algo sobre lo que he venido trabajando. La agenda de mujer en democracia, una mujer con participación activa y plena dentro de los partidos políticos, pues el cambio de paradigma de violencia por el paradigma de derechos humanos, que es sobre el que he venido hablando en la transversalización, exige, muy importante, no será lo único, pero sí exige la representación política al más alto nivel de mujeres para que éstas lideren y generen el cambio cultural. Mientras no haya una representación plena ganada por derecho propio y solvencia técnica, profesional y científica, las direcciones de los partidos, por decirlo de alguna forma, nos seguirán viendo como cuotas. Las mujeres estamos para transformar la visión política del país, sus instituciones, las políticas públicas y los instrumentos de implementación. Solo así lograremos el verdadero cambio sociocultural, que es el que es verdaderamente urgente en este momento. Quiero cerrar diciendo que la erradicación de las formas de violencia contra las mujeres no es un derecho, es una obligación. Es una obligación y de la sociedad en su conjunto, no es solo una cosa de mujeres, es una cosa de mujeres y de hombres. El derecho es el que tiene la mujer, los derechos que sí tenemos son los de vivir sin miedo a la muerte por razones de género, sin violencia ni agresión. El derecho de educar a nuestras hijas e hijos en la convivencia humana pacífica. La ruptura del paradigma de violencia es un asunto estrictamente cultural, porque está enconado en nuestra sociedad a través de roles y estereotipos. Es cierto que la violencia llegamos adiestradas, como les comentaba al inicio, pero de la violencia tenemos que salir juntas, tenemos que salir juntos, tenemos que salir acompañadas, tenemos que salir representadas dignamente y esperanzadas de que nuestras niñas y jóvenes no caigan en la reproducción de estereotipos limitantes, machistas y violentos, porque si eso sigue pasando, misma fórmula, mismos resultados. Por eso hay que invertir en educación y en cultura, pero en particular en una cultura transformadora, aquella que nos forma y cohesiona como sociedad, aquella que debe ser intervenida para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. El rol de la cultura no solo es trascendental para educar en la convivencia pacífica, es transformador para las nuevas generaciones, esas que merecen una convivencia sin violencia. Agradezco profundamente a los organizadores por este espacio, el cual espero haya contribuido con el anhelo y con la esperanza de que podamos a través de la cultura prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. Nuestras niñas y nuestras jóvenes se lo merecen, la patria se lo merece,
porque queremos una patria viva. Muchas gracias. Bueno, creo que ha sido una pieza magistral. La verdad es que yo creo que no podemos agregar prácticamente nada a lo que Inés nos acaba de exponer. Yo acabo de pedirle al equipo de proyección del colegio que te pidamos ese artículo para publicarlo, porque yo creo que es importante que quede mucho más resguardado, además de un video. Creo que es una pieza maravillosa, digamos, de contenido, ¿verdad? Creo que vamos a quedar por aquí con esta exposición. Vamos a seguir con la siguiente, siempre retomando esto de que hay tantos campos en los cuales deberíamos estar generando la valoración de nuestro rol a nivel de la sociedad, pero vamos a pasar a ver un campo muy específico con Ivania Alfaro. Ivania es jefa de sostenibilidad en Copeande, y ella, además de ser ingeniera industrial, es especialista en temas de sostenibilidad, tiene más de 15 años de experiencia en una gran cantidad de organizaciones relacionadas con el entorno financiero y bancario en Costa Rica, a nivel empresarial, Asamblea de Trabajadores y Trabajadores del Banco Popular y demás. Entonces, con Ivania, la idea es que podamos analizar, tener la perspectiva de la violencia que se da desde el campo económico y específicamente desde la exclusión que puede estar dada en la bancarización y el acceso al crédito. Así que dejamos a Ivania con esta exposición y siempre pensando que podemos generar algún comentario al final. Yo menciono adicionalmente que tenemos en las redes sociales reportes de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y también de Agenda Democrática Nacional. Muy buenos días a todos y todas. En primera instancia, deseo agradecerles por el espacio que nos brindan para estar esta mañana y compartir con todos ustedes. Quisiera iniciar por contarles qué es la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras. La Asamblea es la máxima instancia de decisión del banco y representa a los dueños y dueñas, personas trabajadoras que aportan el 1% de su salario. Eso las hace copropietarias de esta institución. La asamblea se integra entonces por 290 personas que están asociadas, agremiadas en organizaciones sociales en representación de sectores como cantonal, sindical, profesional, cooperativo, solidarista, magisterial, artesanal y trabajadores independientes. Se creó en 1986. A diferencia de otros bancos, en este caso, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras está por encima de la Junta Directiva, por lo que se establece un gobierno corporativo sui generis. ¿Por qué? Porque la Asamblea la conforman la Asamblea, la Junta Directiva y la Alta Gerencia. La Ley de Paridad de Género fue impulsada por la Comisión Permanente de la Mujer, para que 50% de mujeres y 50% de hombres estuvieran en las instancias de toma de decisiones del banco. Fue aprobada y es única en su tipo para las instituciones financieras. La Comisión Permanente de la Mujer, a la cual yo pertenezco, es un órgano de la Asamblea creado de forma permanente a través de la Ley de Paridad, pero conformada desde 1996. Y bueno, para entrar en materia, en el tema que nos atañe el día de hoy, la violencia económica, bancarización y acceso directo al crédito. La violencia tiene diferentes formas de manifestarse. La violencia contra las mujeres se expresa de diferentes formas: física, sexual, psicológica, económica, cultural, política o digital. Si a eso sumamos factores como la edad, condición económica o ubicación geográfica, nos encontramos con violencias interseccionales. Es decir, si soy mujer, además soy mujer indígena y si además soy presidenta de alguna organización en mi comunidad, es posible que al mismo tiempo sea violentada de diferentes maneras. Según sea nuestro perfil, así somos más o menos violentadas. Hablamos y creemos
conocer suficiente sobre las brechas que existen entre hombres y mujeres. Lo que quizás hemos hecho poco es relacionar esas brechas con esas distintas manifestaciones de violencia hacia las mujeres. En el recién publicado Atlas de Desarrollo Cantonal se hace por primera vez, para el caso costarricense, esa relación entre violencia contra las mujeres e índice de desarrollo humano. Es decir, se analiza el vínculo entre las desigualdades económicas y sociales, violencia contra las mujeres y violencia contra el desarrollo humano a través de la correlación entre la tasa de infracción por ley de penalización de violencia contra las mujeres y la tasa del delito de violación con tentativa de violación. Se encontró que a mayor desarrollo humano son menores las tasas de infracción por ley de penalización y del delito de violación y tentativa de violación. Hay menos denuncias y es donde se identifican oficinas de la mujer dentro de la administración de gobiernos locales. El índice de desarrollo humano calcula el estado de 3 componentes: vida saludable, es decir, la esperanza de vida; educación en años esperados y promedios de escolaridad; nivel de vida, es decir, el ingreso per cápita por hogar. Entonces, ¿por qué hablar de violencia económica? Para abordar esto, es necesario recordar lo que la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, ha dicho sobre las autonomías de las mujeres. Hay una autonomía física sobre nuestro cuerpo, autonomía para decidir en la toma de decisión y la que nos interesa hoy, la autonomía económica, es decir, el acceso a ingresos o recursos que nos permita asumir de alguna manera las demás autonomías. Si bien es cierto, la autonomía económica no es garante para que podamos ejercer las demás autonomías, sí hay una relación ineludible entre esta y la autonomía para decidir y la autonomía física. Sugerimos entonces que ejercer violencia económica contra las mujeres cuando existe obstaculización para poder tener independencia económica, es decir, dificultad para ingresar al mercado laboral o ingresar pero en condiciones de informalidad, menos tiempo de permanencia en el mercado laboral por razones de cuidado. Tenemos doble jornada, trabajo remunerado y trabajo no remunerado en nuestros hogares, control de otra persona sobre nuestros ingresos o sobre nuestros bienes. Además, otro ejemplo lo vemos cuando se trata de mujeres empresarias. En ocasiones, la violencia económica se representa en los espacios para la negociación de proyectos, la solicitud de un crédito, la adquisición de algún bien, porque la sociedad aún no asocia a las mujeres en puestos de toma de decisiones y mucho menos si son de índole económica o financiera. Entonces se dirigen a otras figuras y no directamente a la mujer. En el 2023, la Cooperativa de Ahorro y Crédito a la cual pertenezco, COPEANDE, junto a la academia, en este caso con el INCAE, en un proyecto de aceleración con 36 mujeres empresarias, nos compartían ellas que en la banca en general en Costa Rica esto pasa más de lo que podríamos imaginar. Ellas nos contaban ejemplo de cómo acceden a la banca o entidades financieras a solicitar, por ejemplo, créditos de aceleración para sus negocios y se dirigen hacia sus gerentes financieros, no hacia ellas como tomadoras de decisión. La inclusión financiera con enfoque de género, bancarizar, acceso al crédito e inclusión. Brechas en el acceso y el uso de productos y servicios financieros en Costa Rica, brechas de crédito y fomento productivo. Una dimensión importante para la autonomía económica está vinculada entre la banca y la oferta que tiene en cuanto a productos y servicios financieros. ¿Cómo estamos consideradas las mujeres en la banca?
En el tercer informe de brecha sobre el acceso y uso de servicios financieros sobre hombres y mujeres organizado por la SUGEF y el INAMO en el 2023, se identifican brechas en cuanto al acceso al crédito en colocación, monto para consumo, vivienda, pensiones, seguros e inversiones. Antes de acercarnos un poco a esas brechas, es necesario considerar que bancarización no es lo mismo que inclusión financiera y que inclusión financiera no es lo mismo que inclusión financiera para mujeres con enfoque de género. Parece un trabalenguas, yo sé, es complicado, pero vamos a explicarlo por partes. Bancarización se asocia con abrir una cuenta bancaria, recibir un salario, recibir transacciones, por ejemplo, de un emprendimiento. La inclusión financiera está relacionada con una identidad financiera que se sostiene en el tiempo con diferentes productos o servicios financieros. Inclusión financiera para mujeres con enfoque de género significa que se diseñan productos y servicios que garanticen que las mujeres podamos consolidar una inclusión financiera formal con estos productos y servicios. Un ejemplo de estas brechas es en cuanto al fomento productivo, donde existe una brecha del 99% para el crédito de grandes empresas, 30% para micro y pequeña empresa y una menor cuantía de un 11% para mediana empresa. Las barreras de exclusión. ¿Qué se requiere? Segmentar las poblaciones de mujeres, conocer la demanda de las mujeres en cuanto a productos y servicios financieros, comprender cuáles son esas barreras de acceso que más bien excluyen a las mujeres. Por eso hablamos de barreras de exclusión y diseñar una oferta que busque comprender esas barreras. Entonces, cuando hablamos de una oferta financiera con enfoque de género, no hablamos de privilegios para mujeres. Es que se trata de reconocer que la barrera existente crea brechas y exclusión. Son ejemplos también de violencia económica. Las mujeres tenemos derecho al uso y acceso de servicios financieros. Entonces, en ese punto se establece ese amarre entre las autonomías y una industria como la financiera, la cual tiene todavía sus brechas por resolver para poder ejercer nuestra autonomía económica. Vemos como barreras de exclusión, por ejemplo, desigualdad por condición social. Aquí tenemos la informalidad, la pobreza, el desempleo, que nos da, por ejemplo, menos opciones de poder presentar una garantía. La barrera de exclusión de desigualdad por trabajo no remunerado, trabajo doméstico, trabajo de cuidado. Esto representa menos tiempo para poder generar ingresos. Y la barrera de exclusión de desigualdad por posiciones sociales, menos acceso a recursos, a servicios, a posición de toma de decisión, es menos opción para poder decidir. De mi parte, eso sería lo que les traía el día de hoy. Muy agradecida que nos permitan participar por parte de la Comisión de la Mujer en estos espacios. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivania. Bueno, volvemos igual, una exposición muy completa, creo que nos pone en perspectiva muy bien el tema. No sé si alguna persona quisiera hacer algún comentario relacionado con la exposición. ¿No? ¿Estamos bien? Yo igual estoy viendo en redes sociales y lo que estamos recibiendo son comentarios positivos. Por allá hay uno. Sí, muchísimas gracias por la exposición. Solamente no sé si me perdí esa parte, pero la fuente de la información que usted brindó sobre las brechas, ¿cuál es? ¿Me lo repetiría si es que si ya la mencionó? Sí, no sé si se refería al estudio o al de la CEPAL, pero si gusta al finalizar, para no atrasar la exposición, yo le doy la fuente. Muchas gracias. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Ivania, por la perspectiva. Y pasamos a la cuarta exposición con Yolanda Fernández, quien es una también gran amiga, muy vinculada por muchísimos años, ya no voy a decir cuántos, más de 35 dice aquí, pero bueno.
con vinculación al sector público y privado y también con la academia, y actualmente la recuperamos un poquito y la tenemos ahora una perspectiva más amplia como consultora. Yolanda es máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Webster en Viena, Austria, y la idea es que precisamente por ese conocimiento que ella tiene en el sector empresarial costarricense podamos hablar sobre la forma en que se presenta a nivel del sector privado, tanto en términos de salarios y representatividad, la desigualdad hacia las mujeres. Yolanda. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias a Nancy y al colegio por tenernos aquí, tenerme a mí particularmente, Ivania, Inés, doña Geno. Es un placer compartir con ustedes este espacio. Yo siempre digo que cómo me duele que sigamos hablando de lo mismo cuando estamos hablando de los temas de mujer, ¿verdad? Yo quisiera llegar a un momento en que ya no tengamos que hablar de esto, porque la violencia contra las mujeres no exista, porque las brechas no existan, porque la discriminación exista. Pero voy a colgarme de un comentario que hizo Emma. Qué triste cuando también los modelajes no nos permiten avanzar como nosotros quisiéramos como sociedad, ¿verdad? Bueno, eso era un paréntesis, perdón. Bueno, la desigualdad de género en el sector privado es bien conocido que es un tema que está absolutamente vinculado con el desarrollo social y económico, no solo de las sociedades, sino por supuesto de las empresas. No podemos pensar en el crecimiento de una empresa en que puedan aplicarse fórmulas de crecimiento y de potenciar las economías de las empresas si no tenemos una equidad en todos los ámbitos. Siguen existiendo brechas significativas y sobre todo en los temas de salario y de representatividad. Quisiéramos que esto no fuera así, quisiéramos tener, qué sé yo, un currículum blanco que no permita al reclutador conocer el género de la persona, género y otras por supuesto características de las personas que están aplicando a un puesto, pero eso no hemos llegado todavía a ese momento. Y definitivamente parte de las brechas que encontramos en las empresas privadas todavía es que este tema afecta realmente la productividad, la innovación y sobre todo la sostenibilidad del sector privado. No podemos pretender avanzar sin que aplanemos y sin que le pasemos una aplanadora y nivelar el camino y el terreno por donde caminamos. El objetivo que yo tengo con esta presentación con ustedes es, bueno, analizar un poquito las brechas en salarios y representatividad y que propongamos un poco de ideas en un entorno más equitativo. La desigualdad salarial definitivamente sigue siendo un tema que hay que analizar en profundidad. Hoy todavía existen brechas entre un 15 y un 20% entre el salario de un hombre versus una mujer en igualdad de condiciones laborales y en igualdad de puestos. Eso es vergonzoso, definitivamente es vergonzoso. Y aún más cuando las mujeres se nos ocurre crecer dentro de las empresas, llegar a puestos de alta dirección donde las diferencias llegan a ser por encima del 25% de diferencial del salario versus los hombres. Eso no tiene nombre. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los factores de la desigualdad salarial? Definitivamente la segregación ocupacional en sectores menos remunerados. Vemos una mayor cantidad de mujeres en los puestos más bajos de las organizaciones, desafortunadamente. Brechas en acceso de formación y oportunidades de crecimiento. Todavía en el sector privado se ven muchísimas diferencias de oportunidades de crecimiento dentro de la empresa cuando es un hombre o cuando es una mujer. Y más cuando salen creatividades por ahí de proyectos de ley
que limitan aún más la proyección de mujeres, como el tema famoso de la ley de los días libres o de los días de permiso por la menstruación. Ya hubiera querido yo tener 19, 20 años y pedir permiso en el trabajo en aquellos tiempos porque tengo dolor de ovarios, ¿verdad? O sea, eso no era ni siquiera pensable. Entonces, este tipo de factores, aunado, por ejemplo, a los sesgos inconscientes en las evaluaciones y en las negociaciones, nos llevan a que esa brecha sea aún más grande. Y tomemos en cuenta algo, no es lo mismo la evaluación que se le hace a un hombre por su trabajo que a una mujer por su trabajo. Siempre, y creo que lo mencionaba Inés en su maravillosa disertación, siempre a nosotras nos van a medir con rangos muchísimo más estrictos que los que le rigen a los hombres. Y esos son sesgos que además se van transmitiendo del Departamento de Recursos Humanos a los departamentos contratantes, a la alta gerencia, etcétera, etcétera, y esto se convierte en un círculo absolutamente vicioso que cuando una increpa a la gente de Recursos Humanos sobre por qué tanta contratación masculina, te dice, no me había fijado, no me había dado cuenta. Y aún siguen existiendo además sesgos de que tales trabajos son para hombres y tales trabajos para mujeres, ¿verdad? Trabajos, por ejemplo, en un centro de distribución, encontrar mujeres que manejen la maquinaria pesada de un centro de distribución es rarísimo. Y además de antemano hay un sesgo que dice, no, a las mujeres no las vamos a contratar para un puesto de esta naturaleza, pero bueno, cuando se les ha dado la oportunidad, los resultados son muchísimo mayores que cuando se contratan a los hombres. Muchísimo menos rotación de personal femenino que el masculino, definitivamente, que podemos aquí pasarnos toda la mañana decidiendo o discutiendo si es un tema de lealtad, un tema de necesidad o lo que sea, pero ciertamente las mujeres, cuando tenemos la oportunidad de trascender, inclusive en aquellos puestos de trabajo que no son, abro comillas, habitualmente llenados por mujeres, damos resultados extraordinarios. ¿Y cuál es el impacto que tienen estos factores dentro de la productividad de las empresas? Una reducción del poder adquisitivo femenino, lo que conlleva, y vamos hacia atrás, ¿verdad? Un poco los datos que nos brindaba Ivania, ¿verdad? Los niveles de pobreza. La pobreza tiene rostro de mujer, eso duele profundamente que todavía nosotras tengamos que decir que la pobreza tiene este rostro de mujer, pero a la vez, cuando nosotros logramos sacar a una mujer de la pobreza en la que vive, estamos ayudando a un grupo de aproximadamente 7 u 8 personas a salir también de la pobreza. Entonces, ¿qué estamos esperando? No hay excusas, ¿verdad? Mayor riesgo de la pobreza en hogares liderados por mujeres, ya esto lo acabo de explicar, donde además al no darle oportunidad a las mujeres las hundimos muchísimo más, ¿verdad? Y el impacto negativo en el desarrollo económico. Ya esto es trillado lo que les voy a decir, somos el 50% o el 51%, diría doña Marilyn Batista aquí, de la población del mundo, y sin esa fuerza laboral no puede haber un crecimiento equitativo y mucho menos sostenible a través del tiempo. La representatividad del liderazgo, datos y causas. Bueno, los datos. Solo el 25% de posiciones de liderazgo en el sector privado son ocupadas por mujeres. En juntas directivas esa cifra disminuye al 10 o 15%. Sin embargo, yo aquí quiero hacer un comentario, aprovechando que hay dos lideresas fuertísimas aquí, provenientes del sector privado y mujeres que trabajaron conmigo
hombro a hombro en la Cámara de Comercio. Doña Genoveva Chaverri es la fundadora del programa Mujer Empresaria de la Cámara de Comercio de Costa Rica, y doña Marilyn Batista, mi coronela de todas las batallas, la siguió en todo este proceso, y otras también continuamos el legado que ambas dejaron. ¿Y por qué llamo la atención a esto, Yanansi? Porque si no hubiera sido por la puerta que el programa de Mujer Empresaria le abrió a la Cámara de Comercio y a la posibilidad de empezar a hablar de la mujer desde otro lugar, la Cámara de Comercio nunca hubiera llegado a tener paridad de género en la junta directiva desde hace 10 años. Y es algo que se ha mantenido y ha costado. Y ya no solamente por quien sea la primera mujer presidenta por elección de la Cámara de Comercio, eso no es tan importante como el hecho de que cuando se rompen los paradigmas de que las mujeres no podemos participar en juntas directivas, no debemos participar en juntas directivas porque no sabemos discutir, porque no estudiamos y porque todo, antes de decir mujeres, no. Cuando mujeres como Marilyn o como Genoveva abren la puerta, el resto de las mujeres ponemos el pie para que no la cierren. Pero el asunto es, gracias, porque de veras al abrir esa puerta le dieron a la Cámara de Comercio una perspectiva diferente. Hoy el presidente de la Cámara de Comercio tiene 3 vicepresidentas, 3 mujeres vicepresidentas, fuertísimas las 3 y con un empuje maravilloso. Ahora hay que seguir empujando a que eso se mantenga. Las causas, bueno, son roles de género tradicionales, y aquí voy a comentar algo que me llamó mucho la atención cuando yo ingresé a la Cámara de Comercio y me contaba una persona que además tiene un reservorio de datos y de historias maravillosas, que no hace mucho, podemos hablar de hace unos 30 años, y me pueden corregir mis compañeras aquí, el presidente de la Cámara de Comercio se sentaba y ponía un revólver encima de la mesa para comenzar las discusiones. Y estoy hablando de 1980 a 1970, hace 50, 40 años, ¿verdad? Roles de género tradicionales, falta de políticas de equidad organizacional. Y ahí vuelvo ya no solamente a las políticas afirmativas que se han aprobado por diferentes gobiernos, de que las juntas directivas tienen que tener la conformación del 50 y 50, todavía en las organizaciones, en la empresa privada, eso no es tan real. Eso no es tan real, digamos, cuando vemos a nivel de un comité ejecutivo, normalmente todavía hoy existen más hombres que mujeres. Por suerte, existe la normativa y la legislación que le impide a las juntas directivas poder inscribir sus juntas directivas si no tienen paridad de género. Y aquel tema de la inopia, ya eso no es excusa porque inopia no hay. Y la escasez de modelos femeninos a seguir, qué duro esto, y lo quiero traer a colación. Yo ahorita les acabo de poner a dos personas de ejemplo que han sido realmente un modelo absoluto para poder continuar la búsqueda de espacios para mujeres. Y necesitamos que más mujeres se atrevan a tomar roles de liderazgo en juntas directivas, en la empresa privada y en el sector público, y obviamente exigir el espacio que a nosotros nos corresponde por derecho propio. No estamos pidiendo nada que no sea lo que nosotras tenemos derecho. Los efectos, las empresas con diversidad de género obtienen mejores resultados financieros, eso está probado, no lo inventé yo cuando hice esta presentación, eso es así. ¿Por qué? Porque los puntos de vista son diversos, porque la discusión es diferente, porque hay mayor posibilidad de llegar a acuerdos cuando hay mujeres sentadas en las juntas directivas que cuando es solamente una junta directiva de solo hombres o de solo mujeres, ojo, aquí no se trata de decir que los hombres no
no constituyen también un apoyo, sino de ese trabajo en equipo. Y la falta de representatividad limita la innovación y la capacidad de adaptarse al mercado. Esto es ciertísimo. Y aquí tomando un poquito la presentación de Ivania, cuando vemos esos datos y si nos vamos más profundo y hablamos sobre la bancarización y el porcentaje de mujeres que están bancarizadas, las mujeres que están trabajando en el sector informal o en el sector formal, siempre vamos a tener esa cifra que es negativa hacia nosotras las mujeres. Cuando nosotras hablamos de pymes, hablamos de pequeñas y medianas empresas, ese parque empresarial en Costa Rica que suma, y aquí tengo a la experta, 89-90% del parque empresarial costarricense está constituido por pequeñas y medianas empresas, ¿cuántas de esas son lideradas por mujeres? Y volvemos a lo mismo, en el acceso al banco, y no es crítica, en el acceso a la bancarización, al financiamiento. ¿Qué pasa? La mujer no tiene tantas oportunidades como tienen los hombres para sacar adelante su negocio. Entonces, no solamente la mujer quiebra su negocio, tiene que cerrarlo, sino que retrocede en la línea de pobreza hacia atrás, porque además se queda con una deuda, ¿verdad? Y posiblemente el garaje de la casa lleno de tiliches que no va a saber qué hacer con ellos porque tuvo que cerrar el negocio y hasta ahí le llegó el sueño de poder ser empresaria. La falta de representatividad limita la innovación y la capacidad. Bueno, eso se los acabo de comentar. Hay que seguir trabajando en caminar de la mano con más mujeres y brindarles los espacios. Ahora, desde mi perspectiva, soluciones y buenas prácticas. Desde las empresas, desde el sector privado, ¿qué se debería de hacer? Es buscar las auditorías salariales y buscar la meta de paridad. Cuando se hacen esas auditorías, que a nadie le gusta hacer, dicho sea de paso, a ninguna empresa le gusta que le vayan a escarbar ahí las cosas que van a salir pues en rojo, eso nos va a dar resultados y además la oportunidad para convertirnos en personas creativas, para darles más oportunidades a las mujeres, a gente joven y a personas con discapacidad, que eso yo sé que es otro tema, pero que también entra dentro de todas estas cifras que no nos benefician. Mentorías y capacitaciones para mujeres, ¿cuánto no hemos hablado de que tenemos que continuar con esas mentorías y con esas capacitaciones a las mujeres para que puedan surgir, salir adelante y romper el ciclo de pobreza? Bueno, vuelvo a mi comentario del principio, yo quisiera no tener que estar diciendo que esa es una buena práctica o que debería ser una acción empresarial, sino que ya debería ser parte del ADN de las empresas. Y las acciones a nivel de país, los beneficios fiscales para empresas equitativas. Yo sé que esto me pueden tirar tomates, pero la verdad es que muchas empresas, si no encuentran un beneficio a la hora de otorgar este tipo de opciones, la verdad es que no lo van a hacer. Y como les decía, el tema de poner el pie para que no le cierren la puerta a uno es que una vez que esto empieza a rodar, ya no nos lo pueden quitar. Y las mujeres ya vamos a poder tener una oportunidad. Las alianzas público-privadas para promover el desarrollo, para promover el liderazgo femenino. Yo creo en las alianzas público-privadas. Me parece que sobre todo este país no puede salir adelante de las crisis sociales, económicas, políticas, ambientales, etcétera, 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 si no existe una promoción del liderazgo femenino donde se nos puedan dar las oportunidades de demostrar de qué estamos hechas. Y hasta ahí llegó mi presentación. Muchísimas gracias a todas y a todos. Bueno, la vivencia de Yolanda desde la práctica y estas recomendaciones creo que son bien relevantes porque a veces los trabajos académicos, que yo por supuesto respeto muchísimo, que lo digamos ahora que estamos con esta perspectiva de la información del Estado de la Nación, es muy válida, pero a veces lo que ocupamos son fórmulas más o menos mágicas, ¿verdad? Que nos ayuden a resolver situaciones y yo creo que esas recomendaciones de Yolanda son muy importantes. Es muy paradójico cuántas investigaciones, estudios no han hablado de que dar más posibilidades de empleo a las mujeres es una forma automática de reducción de la pobreza y de la desigualdad en Costa Rica.
¿Y por qué no lo hemos hecho, verdad? O sea, ¿qué es lo que falla en la gestión de la política pública para que al final una acción tan específica que tiene un poder de desencadenar tantos beneficios no se genera? Muchísimas gracias a Yolanda. Vamos a pasar a la quinta y última exposición con Genoveva Chaverri. Genoveva es consultora y asesora en desarrollo de proyectos. Ha sido, y como lo vamos a ver ahora, conferencista en múltiples temas relacionados también con el sector, el entorno empresarial, y además ha sido académica de varias universidades acá en Costa Rica. Con ella lo que vamos es analizar precisamente el tema de la exclusión de la mujer en el área de la tecnología y de la innovación como otra forma de violencia, y ojalá también esta línea de acciones y propuestas de cómo podemos generar entonces esa inclusión en un campo tan fundamental para el desarrollo de las sociedades, sobre todo en la coyuntura actual del mundo. Genoveva. Gracias, muy buenos días y gracias al colegio por esta invitación, a las personas acá presentes y los que nos oyen por las redes sociales. Le voy a dar un giro a la presentación, ya Nancy, porque después de oír a estas mujeronas y la compañera hace un rato que hizo también un comentario, yo cuando venía para acá, yo dije, después de tantos días de temporal, qué mañana más hermosa la que hay hoy, decía yo, que es ese sol radiante, pero qué bonito sería que también hoy sea como el último día, y como lo dijo Yolanda, de no seguir hablando de esto mismo, porque es año tras año, más el Día Internacional de la Mujer, ya no se habla de qué maravilla el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Sino todo lo que somos víctimas las mujeres, de lo que somos castigadas, de lo que somos minimizadas, de lo que somos invisibilizadas. Y yo tengo aquí un texto chiquitito que es, antes de empezar la presentación, voy a leerles unos datos que me sorprendieron sobremanera. Y dice, la invisibilización histórica de mujeres en las... gracias. La invisibilización histórica de las mujeres en la ciencia. El caso de Rosalind Franklin, aunque su trabajo fue clave para descubrir la estructura del ADN, los premios y el reconocimiento no fueron dados para ella. Fueron dados para James Watson, Francis Crick y Maurice Willis, quienes recibieron el premio Nobel en 1962. María Curie, aunque es un caso más reconocido, enfrentó un fuerte escepticismo y prejuicio en su carrera científica. Devaluación en el deporte. Vean que ya hablamos hace un ratito de lo que fue en ciencia, en el deporte. En muchos deportes, como el fútbol, las mujeres reciben salarios significativamente más bajos que los hombres. Por ejemplo, hasta hace poco, la selección femenina de fútbol de Estados Unidos ganaba mucho menos que la masculina, a pesar de haber ganado múltiples campeonatos mundiales. Lenguaje, esas son cosas que duelen. Lenguaje sexista y roles tradicionales. Expresiones como es una mandilona. Las mujeres son muy emocionales. Y hace un rato decía Yolanda que ojalá cuando ella estuvo bueno, sigue joven, pero en su eterna juventud, ¿verdad? Que uno por la menstruación tal, no, más bien a uno ahora, en aquel entonces lo castigaban. Decían, contratemos mejor hombres porque a los hombres no les viene la menstruación ni tampoco se embarazan. Pero decían eso, ¿verdad? En muchos idiomas, por ejemplo, se habla, por ejemplo, en el español decimos los periodistas, aunque la gran mayoría de periodistas son del sexo femenino, pero se sigue hablando de los periodistas. Y no es que tengo nada contra, o sea, que no me digan qué bárbara, qué feminista, ¿no? ¿Ya?
Discriminación en el ámbito laboral, verdaderamente ni voy a entrar en ese tema, las señoras lo han tocado mucho. La cultura popular y los medios. En películas y series las mujeres suelen ocupar roles secundarios o ser representadas como el interés romántico y de sexo. Muy triste. Ejemplo, en los estándares de belleza, ¿verdad? Mientras que los hombres pueden ser percibidos como más atractivos entre más viejos, por la edad, las mujeres, Dios guarde, lleguemos ahí, es un problema enorme. En el hogar y la carga mental, a pesar de trabajar jornadas completas, las mujeres suelen ser las principales responsables del trabajo doméstico y del cuidado familiar. Un fenómeno conocido como doble jornada o carga mental. ¿Esto es una forma de violencia o no es una forma de violencia? ¿Ok? Yo quería entrar y romper con eso, no mencioné un poco de cosas más porque, como dije, ya las compañeras lo habían hecho muy bien. Volviendo al tema de igualdad de género en tecnología e innovación, es muy lamentable y me voy a enfocar un poquito en mujeres, como yo no les llamo de tercera edad, sino les llamo mujeres en la edad de la sabiduría, que suena más bonito y donde el pelo no nos brilla por las canas, ¿verdad? Sino por esa sabiduría que tenemos, ¿verdad? Algunas no las tapamos todavía, pero bueno. Pero tratamos precisamente de ver cómo seguimos como flotando, cómo seguimos toda esa sabiduría que tenemos, entregarla. Y estamos siendo invisibilizadas, estamos siendo discriminadas. Y es increíble, pero es increíble cómo mujeres tienen esa capacidad de innovar para sobrevivir. Y creo que lo vimos en la pandemia. En la pandemia salieron cosas maravillosas, ¿verdad? Entonces, decía un día de estos una gran defensora del género y que es una experta en finanzas y en tecnología, la señora Carmen Álvarez Basso, española. ¿Qué legado le vamos a dejar nosotros a esa juventud que viene atrás de ese respeto de la mujer si todo eso se ha estado perdiendo? Y en el caso de Costa Rica, oí hace un rato la compañera, todavía me preocupa más cuando no tenemos un ejemplo donde el discurso es odio, el discurso es de choque, el discurso de la mujer en la política en este país. A mí me da, perdónenme la expresión, pero me da asco entrar a las redes sociales y oír cómo insultan a una expresidenta. O sea, es que ya no hay respeto, ¿ya? Entonces, yo creo que tenemos, Dios guarde que vuelva a llegar una presidenta al poder en Costa Rica. Esa es la frase que se oye muy fuerte. No, tenemos que dar oportunidad de nuevo. Tenemos que darnos oportunidad de nuevo. Recién una organización acaba de nombrar de presidenta a una mujer en el área de tecnología y ustedes no tienen idea. Esta muchacha me decía un día de estos: Genoveva, yo creo que voy a ir a tratamiento psiquiátrico porque me están volviendo loca, porque es por primera vez que llega una mujer. Y si uno se da cuenta, nosotros hemos y tenemos la dicha de que a puestos importantes
han llegado mujeronas. Doña Yolanda llegó a ser presidente de la Cámara de Comercio por elección. Tenemos una presidenta en el Banco Nacional que le ha costado estar ahí, pero ahí está. Ivania, estás de presidenta de la Asamblea de Trabajadores. No, doña Vivian. Es doña Vivian, sí, pero es una mujer la que está ahí en la Asamblea de Trabajadores. Doña Gina en el Banco Popular. Doña Gina en el Banco Popular. Y les digo, yo soy víctima de violencia. Pero eso no me hace echarme atrás, porque hay que seguir luchando. Como decía doña Yolanda, si la puerta la logramos abrir, no la dejemos que se cierre, ¿verdad? Y con mucho más razón, como digo yo por ahí, cuando somos un poquitillo más viejillos, ¿verdad? Como que tenemos, mi mamá tenía una bonita historia. Mamá decía, mire, mientras que usted está de los 15 a los 20, aquí mando yo, decía mi mamá. De los 20, que ya usted tiene una profesioncita, usted va a ser un poquito ahí respetuosa, siempre tiene que serlo, pero va a tener que ser respetuosa, agachar un poquito la cabeza, porque usted está construyendo. Y así le iba dando uno, dice, pero después de los 50 usted le puede dar el lujo de decir, no, gracias, y voy donde yo quiera. Entonces, cuando uno está, como les digo, en esta edad ya un poquillo más viejillo, uno tiene como todavía un poquito más de fuerza para defender lo que nos ha costado tanto. Y yo creo que hoy es una fecha, y felicito a este foro que ha creado el colegio, este tema, porque definitivamente abrir estos espacios da para seguir, pero ojalá, ya Nancy, como decía usted, con la ponencia de Inés, ¿verdad?, que fue tan fabulosa, que quede no solo en una grabación, sino transmitir ese mensaje. Transmitir ese mensaje, porque tenemos que parar eso de que seguir en esta lucha y en esta lucha. Y es cierto, la vida es una lucha continua, pero debemos parar de que la mujer se siga teniendo que buscar espacios para. La mujer, si pide un préstamo, es la mejor pagadora, ¿cierto? Doña Yolanda ahora nos mencionaba en la maquinaria que manejan en un centro de distribución, son las mejores. Somos las mejores proveedoras. Y si sigo diciendo de lo que somos mejores, como diría Marilyn Batista, hasta somos las mejores mejor no lo digo mal, pero usted les ha hecho volar la imaginación. Pero yo sé que eso es de Marilyn Batista, ¿ya?, que ha sido la coronela, ¿verdad?, en ese sentido. Ok, entonces yo creo, por eso les dije, le voy a dar un giro a esta presentación después de haber oído a mis compañeras aquí tan especiales hablar, de que lo que más me preocupa es el poco espacio que hay para las mujeres, llamemos de 50 años en adelante, donde está toda esa innovación. Ustedes no me van a creer, les voy a ser muy sincera, yo tengo 72 años, ¿ok? Y estoy terminando mi segunda maestría en gestión y desarrollo de proyectos, y soy una apasionada de la tecnología. Y recién estoy terminando un curso de inteligencia artificial.
Entonces a mí me hablan de Gemini, de Gamma y de Magic School y yo no me quedo atrás. Y ahí le estoy transmitiendo a mis estudiantes, porque doy clases, tengo el orgullo de ser académica en la Universidad Fundepos, y yo les transmito a mis estudiantes esas nuevas tecnologías que hay. La inteligencia artificial es maravillosa, pero hay que saberla utilizar. Y yo les digo a cada una de las mujeres que están aquí, que andan, obvio, mucho más jóvenes que yo, no pongan la edad aquí en la mesa, no la pongan. Ese es el peor error. Siéntanse siempre jóvenes, jóvenes del corazón, jóvenes de la mente, mientras que uno esté sanito, tal vez físicamente, ahí me vieron entrar medio renca, ¿verdad? Porque tuve ahí un medio accidente, ya estas edades uno los tiene, pero olvídense, eso hay que seguirlo. Pero todas estas mujeres de 65 años en adelante, 50 años en adelante, tienen cualquier cantidad de sabiduría. Hay cualquier cantidad de innovación. Yo no sé por qué últimamente yo me he estado rodeando como de periodistas. Y vieran qué interesante, y ya son maduritas. Y estoy aprendiendo de ellas que usted no tiene idea, hasta que me han dado las ganas. Ahora, cuando termine mi maestría, de ver si entro a estudiar periodismo. Bienvenida. Bienvenida al gremio. Genoveva, te tengo que interrumpir, ¿verdad? Porque ya estamos un poquito sobre tiempo. Sí, no, ya voy a terminar, pero yo sí invito, después les puede, ahí la presentación se la deja, pero yo sí invito a que demos esa oportunidad a esas mujeres en esa edad que le llamo de la sabiduría, para que les den esa oportunidad de seguir escalando, de seguir transmitiendo ese conocimiento y que el respeto de esas mujeres verdaderamente debe prevalecer. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por estar aquí. Muchas gracias, Genoveva. Bueno, con esto damos por concluido el foro. Volvemos un poco a decir, pues sí, o sea, hablamos de lo mismo, pero tenemos que seguir hablando de lo mismo y no cansarnos de hablarlo, ni de demandarlo, ni de denunciarlo y obviamente generar acciones propositivas, como de alguna forma creo que las que están aquí en su campo lo están haciendo, las que están ahí sentadas lo están haciendo y muchas lo están haciendo. Les damos las gracias a nombre del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación por su participación, en nuestras expositoras, a ustedes, las personas que nos siguieron en las redes sociales y con esto damos por concluida la actividad. Quienes estamos aquí, podemos pasar a nuestro salón de actividades en la planta baja para un pequeño refrigerio. Sí quisiera hacer la indicación de que la persona que va a estar allá dándonos unas ricas pupusas es la señora Beatriz Alberto y su empresa Princess en la Unión de Cartago. Así que vamos a estar compartiendo también con ella su rica comida. Lo siento para quienes están en las redes sociales, hubieran venido y hubiera estado aquí disfrutando de estas disertaciones de estas maravillosas señoras. Muchísimas gracias de verdad por esta actividad y nos vemos en un próximo evento dentro del colegio. Buenos días. Gracias.